bueno que siga con nosotros esta noche en Desafíos, hablando de diversos temas que tienen que ver con la realidad del país y, por supuesto, la visión de estos representantes de distintos sectores económicos para entender un poco más la realidad guatemalteca. En este bloque vamos a escuchar lo que ellos opinaban en relación al segundo año de gestión del presidente Otto Pérez Molina y entre los tres pactos que destacan justamente los puntos centrales de la administración del presidente actual, hablaban del pacto fiscal y algunas otras reformas que son necesarias e inminentes en el país para avanzar y lograr mejores indicadores en materia económica. ¿Cómo hacer para entrar en este proyecto de crecimiento económico sostenido cuando el gobierno hoy no tiene y debe hacer frente a los pactos colectivos, a la deuda pública, a la deuda bonificada? ¿Qué debería hacer el gobierno? Me gustaría empezar entonces con usted para que nos pueda comentar un poco, porque está en este consejo y seguramente el tema sale, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros uno de los aspectos que hemos analizado en el Consejo es una problemática común al Estado de Guatemala, el cual emite leyes o toma determinadas medidas, pero no las toma dentro de un conjunto, dentro de un marco estratégico que pudiera ilustrar el porqué. Y un caso concreto es el tema tributario, ¿verdad? Generalmente, hasta donde yo tengo memoria, la reforma tributaria en diferentes o reformas tributarias o cambios o como se le llame, se plantea en diferentes momentos e invariablemente el argumento de por qué hay que hacerlo es porque el gobierno necesita más dinero. Pero ahí es donde surge todas estas controversias y toda esta oposición. Sí, pero ¿y para qué? Si con el que tienen no ejecutaron más que un 80, o bueno, ahora dicen que es un 90% el nivel de ejecución de este gobierno, en algunos ministerios es muy bajo, o se habla del despilfarro, o se habla de la malversación, o se habla de la ineficiencia estatal en general. Entonces, a nuestro juicio, es muy difícil lograr remontar este tipo de temas si se tratan separadamente y no como parte de un conjunto. Es muy diferente decir, yo necesito hacer una reforma fiscal y la voy a llevar, digamos, aparejada o la voy a hacer congruente con una reforma del Estado. Yo no estoy pidiendo más recursos para echarlos en un barril sin fondo. Yo estoy pidiendo recursos en una cierta proporción porque sí necesito tener con qué echar adelante esta modernización. ¿Cómo debería plantearse seriamente este tema para representar a todos los sectores de la sociedad? Recién usted lo mencionaba, licenciado Coro, en relación a la consulta, ya que todos tengan la posibilidad de participar, pero ¿cómo creen ustedes que un tema que puede ser importante y puede ser un desarrollador de productividad y competitividad se pueda plantear sin que genere tanto conflicto social, el tema de la explotación de los recursos? Yo creo que la clave está en las reglas claras y precisamente una política coherente de parte del Estado. ¿Hoy no existen reglas claras para usted? No, por lo que decía al principio. Digamos que se analizan y se gestionan las concesiones desde una oficina y luego se pretende llegar a una comunidad a instalar una explotación minera. Entonces yo lo que opino es que tiene que ser totalmente a la inversa. Hay que comentarle a la comunidad de acuerdo a sus costumbres y a sus condiciones, tomando en cuenta a los líderes, los gobiernos locales, la importancia que tiene de una explotación minera o, por ejemplo, de la construcción de una hidroeléctrica, por ejemplo. Ya tenemos ejemplos en Guatemala donde se han dado construcciones de hidroeléctricas importantes, donde la población está contentísima y trabajando. Es más, donde las mismas hidroeléctricas están capacitando a la población para que ingenieros de la misma población se hagan cargo del trabajo. Que es importante que se gestione desde el local, pero cuando viene un inversionista a hacer una hidroeléctrica, por ejemplo, él tiene ciertos requisitos para conseguir una licencia de construcción o de funcionamiento en hidroeléctrica, y en esos procesos no está claro esa certeza de qué tiene que seguir. Si él le da la licencia para hacer una hidroeléctrica, el empresario va y empieza a hacer la hidroeléctrica, de repente se topa con que tiene que haber pasado por todos esos procesos que son muy importantes y relevantes, pero no están coordinados desde el Estado. Entonces es importante que desde el Estado se coordine con lo local para poder seguir esa secuencia, porque se habla mucho en Guatemala de los acuerdos del 169 y realmente es un proceso muy interesante de diálogo no comprendido que se considera como que se tiene un derecho de un sí o un no desde una comunidad. Y al final de cuentas, cuando uno mira a nivel Latinoamérica,
son procesos de consulta en el cuales se aclaran dudas a las gentes de las poblaciones, se visualiza cómo es esa población a futuro, qué ingresos puede tener esa población para el beneficio de la población, y de ahí se empieza a trabajar en conjunto. Pero aquí de repente sale una zona completa que ni siquiera hay una propuesta de un proyecto que se opone a la minería de las hidroeléctricas en un departamento completo, sin siquiera haber un proyecto para ello. Entonces empezamos ya de una manera muy complicada para traer esa inversión que tanto se necesita en Guatemala para ese crecimiento. ¿Hay un rumbo económico definido con objetivos al corto y al mediano plazo a cumplir? ¿Qué piensan al respecto? ¿Quién quiera tomar la palabra? Adelante. En el ámbito de la política fiscal, sobre la base de lo comentado anteriormente, de que hay leyes, pero no hay políticas que estén articuladas. Un buen ejemplo es el tema tributario. El gobierno arrancó bien el año pasado, hizo la reforma tributaria, funcionó. El impuesto sobre la renta de personas jurídicas aumentó 35% en un año. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el mismo organismo ejecutivo con esa abundancia de recursos? Pues pegarse tiros en el pie. Decretó una amnistía fiscal. ¿Y cuál es el mensaje de una amnistía fiscal para un empresario? Miren, no pague, no tenga pena, use su flujo de caja, lo paga dentro de 9, 10 meses, le vamos a hacer un descuento. Una amnistía fiscal es un mensaje equivocado en cualquier momento, porque se resquebraja la moral tributaria de las personas jurídicas y de las personas individuales. En aras de mantener la popularidad, suprime el impuesto de circulación de vehículos. Y hoy por hoy, todos seguimos padeciendo el que no haya un sistema de transporte. No se agilizó la implementación de la regulación de aduanas. Hoy por hoy, las aduanas están tomadas por el crimen organizado, y eso lo ha reconocido el mismo presidente y vicepresidenta en los medios. ¿En qué se ha traducido eso? La recaudación tributaria, el año pasado, la recaudación tributaria interna, hablo de IVA, creció 14%. La recaudación tributaria de aduanas cayó 2%. Niveles que solo se habían visto en los años de la crisis financiera internacional. Momento de la pausa, en instantes continuamos. Viene el último bloque de desafíos donde seguimos analizando la realidad de la economía del país.